El cielo estaba cubierto por un manto gris que parecía presagiar lo que estaba por venir. En el pequeño pueblo, las noticias corrieron como fuego en pasto seco. Un hombre había muerto de manera inesperada. No era cualquier hombre, era el líder, el hombre al que todos respetaban y temían a partes iguales, el patriarca de una familia que gobernaba con mano firme. Su muerte, anunciada como un accidente, dejó un vacío y un silencio pesado que envolvía cada rincón. Su hija, una joven fuerte y determinada, se encontraba en medio del funeral. El ambiente estaba cargado de tristeza, pero también de murmullos que se colaban entre las palabras formales y las condolencias. Los asistentes, vestidos de negro, parecían esconder algo bajo sus miradas esquivas. Ella sentía cada paso, cada suspiro, pero también un extraño frío en su interior, como si el mundo a su alrededor se desmoronara, pero no por la pérdida, sino por una sombra que se extendía invisible. Al acercarse al ataúd, pudo ver el rostro de su padre una última vez. Parecía tranquilo, pero su corazón le decía que había algo más detrás de esa calma. No era un accidente. Y no podía confiar en que alguien dijera la verdad. Mientras la gente susurraba sobre accidentes y mala suerte, ella veía gestos nerviosos, miradas cruzadas y labios apretados. Cuando terminó el funeral, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. El viento frío movía las hojas secas y el crepúsculo caía con rapidez, sumiendo al pueblo en una penumbra que parecía envolverlo todo. Ella se quedó un momento más, mirando al vacío, cuando vio, entre la gente que se alejaba, una sombra que parecía observarla fijamente desde la distancia. La sensación de peligro creció en su pecho. Algo oscuro se había sembrado en su vida, algo que no podría dejar crecer si quería descubrir la verdad. Caminó hacia la salida del cementerio, sin saber que esa noche marcaría el inicio de una pesadilla de la que no podría escapar. Al salir del cementerio, la joven sintió como el aire frío le calaba los huesos, pero no era solo el frío físico, sino un escalofrío que le recorría la espalda, como si alguien la estuviera observando, acechando. Sus pasos eran firmes, pero su mente estaba llena de dudas y preguntas que no encontraba cómo responder. La gente del pueblo evitaba mirarla a los ojos. Sus palabras, apenas susurradas, parecían querer ocultar algo mucho más oscuro que la muerte de su padre. Volvió a la vieja casa familiar, una construcción que durante años había sido símbolo de poder, pero ahora parecía un mausoleo. Al entrar, el silencio era absoluto, solo roto por el crujir de la madera bajo sus pies y el eco lejano de su respiración. Recorrió las habitaciones con la mirada, como buscando señales, pistas, cualquier cosa que pudiera darle una respuesta. En el despacho de su padre, encontró un escritorio desordenado, papeles amontonados y un cuaderno cerrado con llave. Su instinto le dijo que ahí había algo que debía descubrir, pero sin la llave, todo era inútil. Sin embargo, sobre el escritorio había una fotografía antigua, desgastada por el tiempo, que mostraba a su padre junto a un hombre que nunca había visto, con una sonrisa que ocultaba secretos. Mientras examinaba la foto, un ruido la sobresaltó. Venía del piso superior. Subió con cautela, cada paso resonando en el silencio pesado. Al llegar al pasillo, vio que una puerta estaba entreabierta. Empujó lentamente y encontró una habitación que parecía haber sido olvidada, llena de cajas y objetos viejos. En una de las cajas, un diario cubierto de polvo llamó su atención. Abrió el diario y comenzó a leer. Las palabras revelaban un pasado oculto, conspiraciones, amenazas veladas y una lucha interna que su padre había enfrentado en silencio. Hablaba de enemigos poderosos, de traiciones y de un secreto que debía proteger a toda costa. El corazón le latía con fuerza. Todo encajaba, la muerte no había sido un accidente, y ahora ella era el objetivo. ¿Pero quién querría hacerle daño a su familia? ¿Y por qué? El sonido de pasos apresurados abajo la sacó de su concentración. Se quedó inmóvil, el diario apretado contra su pecho, mientras las sombras parecían cerrarse a su alrededor. El ruido provenía de abajo, y aunque la tentación de esconderse fue fuerte, algo dentro de ella la impulsó a enfrentar lo que fuera que se acercaba. Con el diario aún en mano, bajó las escaleras lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Al llegar al salón, la luz de la tarde colaba débilmente a través de las cortinas sucias. Allí, parado frente a la ventana,
Había un hombre desconocido. Su silueta era sombría, pero sus ojos brillaban con una intensidad fría y calculadora. No dijo nada al verla, solo se giró lentamente y en su rostro se dibujó una sonrisa que heló la sangre. «No deberías estar aquí», dijo con voz baja, casi un susurro. «No sabes en qué te estás metiendo». Ella no retrocedió. La rabia y el miedo se mezclaban en su interior, dándole fuerzas para exigir respuestas. «¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre mi padre?» El hombre dio un paso adelante, y con un gesto suave, sacó una pequeña caja de su bolsillo. La abrió, revelando dentro una llave antigua, oxidada pero intacta. «Esto pertenece a tu padre», dijo. «Encontré algo que dejó para ti. Pero debes entender que esta llave abre más que un simple baúl, abre una puerta al pasado que podría destruirte». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre giró sobre sus talones y salió por la puerta principal, dejando tras de sí un aroma a humedad y peligro. Ella miró la llave en su mano, y sin pensarlo, corrió hacia el despacho para intentar abrir el cuaderno cerrado. Con manos temblorosas, encajó la llave y giró. Un clic seco resonó en la habitación, y el cuaderno se abrió por fin. Dentro, las páginas estaban llenas de notas, dibujos y nombres tachados. Entre ellos, un nombre aparecía una y otra vez: el ángel caído. Los susurros de la casa parecían cobrar vida, como si las paredes mismas quisieran contarle lo que había sucedido. No podía dejar de leer, porque cada palabra la acercaba más a una verdad que muchos querían enterrar para siempre. De repente, un golpe fuerte retumbó en la puerta de la entrada. Ella se giró, la llave apretada en el puño, lista para lo que viniera. El golpe en la puerta resonó con una fuerza inesperada, como si alguien quisiera derribarla. El corazón le latía con fuerza, cada segundo se estiraba como una eternidad. La llave todavía brillaba en su mano, cálida, como si tuviera vida propia. Se acercó lentamente, cada paso retumbaba en el silencio de la casa. Trató de calmar su respiración, consciente de que el miedo podía paralizarla, pero el instinto le decía que debía enfrentar lo que fuera. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa, tratando de sonar firme. No hubo respuesta. Solo un segundo golpe más, este más suave, como una súplica o un aviso. Con cuidado, giró el pomo de la puerta y la abrió apenas una rendija. Afuera, bajo la penumbra del atardecer, una figura encapuchada se mantenía inmóvil, casi fundiéndose con las sombras. «Necesito hablar contigo», dijo una voz ronca, apenas audible. «Es urgente. Tu padre no murió por accidente». El nombre de su padre explotó en su mente, haciendo que un torrente de emociones la invadiera. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué todos parecían saber más de lo que ella sabía? Antes de que pudiera responder, la figura dio un paso al frente y alzó la capucha. La luz de la calle reveló un rostro cansado, marcado por cicatrices, pero con unos ojos que transmitían una mezcla de dolor y sinceridad. «Me llamo Marcos», continuó. «Trabajé con tu padre, y ahora necesito ayudarte a descubrir la verdad. Hay personas que te quieren fuera de esta historia, y no dudarán en hacerte daño». Ella lo miró, buscando en su rostro alguna señal de mentira, pero solo encontró verdad. Decidió confiar, aunque el miedo seguía apretando su pecho. «¿Qué pasó con mi padre?», preguntó. Marcos suspiró y sacó de su bolsillo una fotografía vieja, descolorida por el tiempo. Era una imagen de su padre junto a un grupo de personas, todas sonriendo, pero con una sombra oscura que parecía acecharlos desde atrás. «Tu padre estaba a punto de revelar algo muy peligroso», dijo Marcos. «Algo que podría cambiarlo todo. Pero alguien no quiso que lo hiciera». La tensión creció, y la casa parecía temblar con cada palabra. Ella apretó la llave, ahora caliente, sintiendo que esa pequeña pieza metálica era la llave no solo del cuaderno, sino de un misterio mucho más profundo. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó con determinación. Marcos la miró fijamente, y con un gesto serio, le entregó un pequeño dispositivo. «Esto te protegerá, pero tienes que tener cuidado. El enemigo está más cerca de lo que imaginas». Un ruido sordo vino de la calle, y ambos se giraron al unísono. Alguien los observaba desde la oscuridad,
un ojo invisible que parecía seguir cada uno de sus movimientos. No hay tiempo que perder, dijo Marcos. Vamos. Ella cerró la puerta, dejando atrás la seguridad falsa del hogar. El misterio y el peligro se habían convertido en su nueva realidad, y el camino hacia la verdad apenas comenzaba. El aire frío cortaba la noche mientras avanzaban rápidamente por calles vacías, alejándose de la casa que hasta hace un momento parecía un refugio seguro. La ciudad, bañada en sombras, parecía un laberinto de secretos. Cada rincón, cada luz parpadeante, ocultaba ojos que los vigilaban. El dispositivo que Marcos le había entregado vibraba suavemente en su mano, una especie de alarma o guía. Él no decía mucho, pero sus ojos no perdían detalle del entorno, atentos a cualquier movimiento sospechoso. ¿Por qué mi padre no dijo nada?, preguntó ella, tratando de mantener la calma a pesar del miedo que la consumía. Lo intentó, respondió Marcos en voz baja. Pero los que están detrás de todo esto tienen poder. Gente dispuesta a todo para silenciar la verdad. Ambos llegaron a un callejón estrecho y oscuro. Marcos se detuvo, se agachó y señaló una trampilla semioculta entre las cajas de cartón. Aquí, susurró. Entran pocos, salen menos. Pero si queremos respuestas, debemos ir por ahí. El corazón de ella se aceleró, pero no hubo duda. La necesidad de saber qué había pasado con su padre era más fuerte que el miedo. Bajaron por la trampilla y la oscuridad los envolvió. El ruido de la ciudad quedó atrás, sustituido por un silencio pesado, solo roto por el eco lejano de sus pasos. En ese sótano clandestino, la luz tenue de una lámpara de aceite reveló paredes cubiertas de mapas, fotografías y recortes de periódico. Todo parecía un rompecabezas gigante que alguien había intentado armar. Esto era el escondite de tu padre, explicó Marcos. Aquí recopilaba pruebas, pistas, nombres, pero fue descubierto. Ella recorrió con la mirada los papeles, tratando de entender el alcance del peligro. ¿Y qué pasó con esas pruebas?, preguntó. Algunas desaparecieron, dijo Marcos. Otras las escondió aquí. Pero necesitamos encontrarlas antes de que desaparezcan para siempre. De repente, un ruido seco resonó en la entrada del sótano. Marcos se tensó. Nos han seguido, advirtió. Debemos escondernos. Se ocultaron detrás de unas cajas viejas, conteniendo la respiración. La puerta crujió y se abrió lentamente. Voces susurrantes llenaron el espacio. No permitiremos que nadie revele lo que tu padre sabía, dijo una voz masculina, fría y decidida. El peligro ya no era solo una amenaza lejana. Estaba justo allí, en ese sótano oscuro, a solo unos pasos de ellos. Ella apretó el dispositivo en su mano, dispuesta a luchar por la verdad y por su familia. El silencio en el sótano era casi insoportable. Las voces resonaban como ecos que golpeaban contra las paredes, y cada segundo parecía alargarse en una eternidad. Ella y Marcos apenas podían respirar, ocultos tras las cajas, tratando de no hacer el más mínimo ruido. La figura que entró primero tenía una presencia dominante, un hombre alto con voz grave que parecía liderar aquel pequeño grupo. Hablaba con seguridad, y en sus palabras se sentía la amenaza palpable. «Revisen todo. No puede quedar ni un indicio», ordenó. Pasaron varios minutos que parecieron horas. Cuando las sombras comenzaron a retirarse, y la puerta se cerró con un golpe seco, ambos suspiraron aliviados. Pero la calma duró poco. «No podemos quedarnos aquí», dijo Marcos. «Ya saben que estamos detrás de esto». Ella asintió, pero entonces algo llamó su atención, un pequeño papel arrugado entre las cajas, justo donde se habían ocultado. Lo recogió cuidadosamente y lo abrió. Era un mensaje escrito a mano, con tinta corrida por la humedad. «No confíes en nadie. El peligro viene desde dentro». Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a Marcos con ojos interrogantes. «¿Desde dentro?», preguntó. «¿De qué hablas?». Marcos bajó la voz al mínimo. Tu padre no solo tenía enemigos fuera, también dentro de su círculo más cercano. Alguien en quien confiaba, alguien que podría estar jugando en dos bandos.
El miedo se transformó en desconfianza. Todo lo que creía seguro ahora parecía tambalearse. En ese instante, su teléfono vibró con un mensaje nuevo. Lo revisó con cuidado. Era un vídeo corto, sin explicación, donde se veía a alguien vigilándola desde la distancia, pero la calidad era mala, y no se podía distinguir la cara. «Nos están observando», murmuró. «No solo quieren que paremos, quieren que desaparezcamos». Marcos la miró fijamente. «Debemos movernos rápido. Hay un lugar donde tu padre guardaba la última pista. Si conseguimos llegar antes que ellos, podríamos descubrir la verdad completa». Ella sintió como el peso de la traición y el peligro aumentaba, pero también una determinación firme. No iba a dejar que la historia de su padre terminara enterrada en el silencio. El reloj corría, y la cacería apenas comenzaba. El camino hacia el lugar donde se guardaba la última pista estaba lleno de peligros invisibles. La noche los envolvía, y cada sombra parecía cobrar vida propia. Con cada paso, sentían que alguien los seguía, pero nunca lograban ver a ese vigilante oculto. Cuando llegaron a una antigua casa al borde del pueblo, abandonada desde hacía años, el aire se volvió aún más denso. Las tablas crujían bajo sus pies mientras exploraban el interior. Marcos revisaba con cuidado cada rincón, mientras ella intentaba controlar la ansiedad que le carcomía el pecho. De repente, en una pared detrás de un viejo armario, descubrieron una pequeña caja metálica. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero con esfuerzo lograron abrirlo. Dentro había una carpeta con documentos y fotos. Las imágenes mostraban reuniones clandestinas, conversaciones en voz baja y rostros que no reconocía al principio. Pero al mirar más de cerca, vio una figura familiar, su tío, alguien en quien siempre había confiado ciegamente. El corazón le dio un vuelco. Todo empezaba a encajar, pero también a romperse en mil pedazos. «No puede ser», murmuró, mientras las lágrimas comenzaban a aflorar. «¿Cómo pudo traicionar a mi padre?» Marcos la miró con gravedad. «No solo traicionó a tu padre, también estuvo involucrado en el plan para silenciarlo». En ese momento, un ruido seco proveniente del exterior los hizo saltar. Alguien estaba intentando entrar. Sin perder tiempo, recogieron la carpeta y se ocultaron en el sótano de la casa. El pulso le latía en la garganta, y el miedo era más real que nunca. Desde la oscuridad, escucharon voces discutiendo y pasos que se acercaban lentamente hacia la entrada. Ella sabía que la verdad estaba ahí, al alcance de sus manos, pero también sabía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Mientras el silencio se rompía con un crujido en la puerta, un pensamiento la atravesó. No podían confiar en nadie, ni siquiera en aquellos más cercanos. La batalla por la verdad apenas estaba comenzando. El sótano era frío y húmedo, y la oscuridad parecía tragarlos por completo. Apenas podían respirar sin que sus susurros parecieran estruendos en aquel espacio cerrado. Aferrados a la carpeta con las pruebas, intentaban no hacer el más mínimo ruido mientras escuchaban los pasos afuera. El sonido de la puerta crujir al abrirse se mezcló con voces apagadas. Alguien entró, y luego otro, y otro más. La familia de traidores había venido a borrar cualquier rastro, a apagar la verdad antes de que pudiera ver la luz. Los pasos se acercaron a la trampilla que daba al sótano. El corazón les latía con fuerza, y en ese momento la joven se preguntó si lograrían salir con vida, si sus sospechas serían confirmadas o si se convertirían en víctimas más de aquella conspiración que parecía no tener fin. De repente, una mano tiró de la trampilla y una luz tenue iluminó el sótano. Apareció una figura que ella reconoció inmediatamente. Era él, el hombre que creía que jamás podría traicionar a su familia. ¿Buscando algo? Su voz sonó fría, cortante como un cuchillo. Ella levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas y rabia contenida. «¿Cómo pudiste?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué?». El hombre bajó la luz y la miró fijamente, como si juzgara no solo sus palabras sino también su alma. «Tu padre», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No digas nada. Sé todo». Mostró la carpeta abierta, con fotos y documentos que evidenciaban la traición, el engaño y la corrupción que había llevado a la muerte de su padre. Él suspiró y dio un paso atrás.
No todo es lo que parece. Hay fuerzas más grandes en juego, cosas que no entiendes y que podrían destruirlo todo si salen a la luz. Ella lo miró con incredulidad. ¿Entonces qué? ¿Quieres que me calle y que mi padre siga siendo víctima de la mentira? En ese momento, la puerta del sótano se cerró de golpe y un grupo de hombres armados entró, apuntándolos con pistolas. La tensión alcanzó un nivel insoportable. Uno de los hombres habló con voz autoritaria. Es hora de acabar con esto. No podemos permitir que alguien destruya lo que hemos construido. Ella apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo que la única forma de honrar a su padre era seguir luchando, sin importar el peligro. No me rendiré, dijo firme. La verdad saldrá, cueste lo que cueste. En medio de aquel enfrentamiento, mientras las armas brillaban bajo la luz mortecina, una idea cruzó su mente. Si lograban distraerlos, podrían escapar y llevar la verdad a quienes pudieran protegerlos. Con un movimiento rápido, lanzó la carpeta hacia un lado y corrió hacia la trampilla, seguida por Marcos. El ruido provocó un desconcierto momentáneo entre sus perseguidores. Con la fuerza que les quedaba, lograron cerrar la trampilla y subir por las escaleras, encontrándose nuevamente en la penumbra de la casa abandonada. El corazón les latía con fuerza, pero ahora estaban más decididos que nunca. La conspiración era profunda, la traición estaba más cerca de lo que pensaban, y la batalla por la verdad apenas comenzaba. Mientras corrían hacia la oscuridad de la noche, una voz en su mente les recordaba que no todo estaba perdido. Había esperanza. Pero la sombra del asesino seguía acechándolos, más cerca de lo que imaginaban. La noche los envolvía en su manto oscuro mientras corrían a toda prisa por las calles desiertas. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido un presagio de peligro inminente. El peso de la carpeta, con toda la evidencia en contra de la familia corrupta, parecía más una carga que un tesoro. Sabían que si la perdían, toda esperanza se desvanecería. El joven que la acompañaba no soltaba su mano, su mirada fija en cada esquina, en cada movimiento, atento a cualquier señal de amenaza. Él, un muchacho de barrio, conocía esos callejones mejor que nadie y parecía tener un sexto sentido para detectar a los que lo seguían. No podemos seguir así, dijo ella, jadeando. Necesitamos ayuda, alguien que confíe en nosotros, alguien fuera de todo esto. Él asintió sin dejar de mirar hacia atrás, donde se escuchaban ruidos de pasos apresurados. De repente, un ruido seco y un grito cortaron el aire. Se detuvieron en seco y se escondieron tras un contenedor. Allí, bajo la luz de un farol titilante, apareció un hombre mayor, con el rostro marcado por años de experiencia y una expresión seria. ¿Están huyendo?, preguntó con voz firme. Ella asintió, mostrando la carpeta. Tengo pruebas de que mi padre fue asesinado y que la familia que todos respetan está involucrada. Nos persiguen para que no lo revelemos. El hombre los miró con desconfianza, pero luego, tras un largo silencio, dijo: He esperado que alguien como ustedes apareciera. No puedo ayudarlos abiertamente, pero conozco a alguien que sí puede. Pero para llegar a él, tendrán que pasar por pruebas que pondrán en riesgo todo lo que son. Ella apretó la carpeta con fuerza. No nos importa el riesgo. Queremos justicia. El hombre les tendió la mano, y sin más, comenzaron a moverse hacia un destino desconocido, atravesando callejones y puertas que parecían llevar a ningún lado. Mientras avanzaban, él les contó que la verdad era más profunda y oscura de lo que imaginaban, que en ese pueblo muchos guardaban secretos demasiado peligrosos, y que la familia que perseguían no era la única implicada. Este camino no es solo una huida, dijo. Es una lucha para despertar a aquellos que aún duermen y no saben la verdad. El joven asintió, su rostro marcado por la determinación. No están solos. No lo estarán. En medio de la tensión, un breve momento de esperanza surgió. Habían encontrado un aliado inesperado, alguien dispuesto a acompañarlos hasta el final, sin importar lo peligroso que fuera. Pero la sombra que los perseguía no descansaba. Cada paso que daban parecía acercarlos más al abismo, donde la traición y el peligro acechaban en cada esquina. El silencio de la noche era solo la calma antes de la tormenta que estaba por desatarse. El día del funeral amaneció con un cielo gris, pesado,
como una manta oscura que cubría todo el pueblo. La iglesia estaba repleta, con más gente de la que ella esperaba. Todos vestían de negro, y los murmullos se entremezclaban con suspiros y lágrimas contenidas. La atmósfera era densa, cargada de tristeza y de secretos que flotaban en el aire. Ella permanecía al lado del ataúd, su rostro pálido, con la carpeta apretada contra el pecho. Había pasado semanas recogiendo cada detalle, cada prueba que señalaba la verdad que nadie quería escuchar. Su padre no había muerto por accidente. Alguien lo había matado. Y esa persona estaba entre ellos. La ceremonia avanzaba lentamente, con oraciones que parecían eternas y palabras que se repetían como un eco hueco. La mirada de ella se perdió entre la multitud, buscando algo, o alguien, sin saber exactamente qué. Fue entonces cuando apareció él. Un niño descalzo, pequeño y delgado, emergió de la sombra de las bancas, moviéndose entre las personas sin que nadie lo notara hasta que estuvo justo frente a ella. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una mezcla difícil de describir, inocencia, miedo, pero también una sabiduría inquietante para su edad. El silencio se hizo absoluto cuando, con voz baja pero clara, dijo: «El asesino está detrás de ti». El tiempo pareció detenerse. Ella giró lentamente, el corazón golpeándole en el pecho con fuerza desbocada. Sus ojos se encontraron con los de un hombre que había estado a su lado desde el principio, alguien en quien confiaba ciegamente. Ahora, una sombra oscura cruzó su expresión. La multitud comenzó a murmurar, la tensión subió como una ola imparable. El hombre dio un paso atrás, intentando recomponer su rostro, pero la verdad ya estaba al descubierto. Ella sacó la carpeta, desplegándola con manos firmes, y empezó a leer en voz alta los mensajes que había encontrado en el teléfono de su padre, las fotos borrosas pero reveladoras, las grabaciones que atrapaban conversaciones comprometedoras. Cada palabra era un golpe a la mentira que había tejido aquella persona para ocultar sus intenciones. El hombre intentó interrumpir, a la vez que la multitud se acercaba, confundida y furiosa. Pero ella no se detuvo. La voz que hasta entonces había estado temblorosa, ahora sonaba firme, implacable. Las evidencias eran irrefutables. La traición, el odio, la codicia, todo salía a la luz frente a todos. La policía, alertada con anticipación, llegó justo en ese instante. Las sirenas rompieron el silencio y los agentes rodearon al hombre, quien no tuvo más opción que dejarse llevar, abatido. El niño descalzo se quedó al lado de ella, y ella se agachó para mirarlo a los ojos. «Gracias», susurró. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». Él sonrió tímidamente, y en sus ojos brilló una chispa de esperanza. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, ella volvió a mirar la tumba de su padre. La tristeza seguía presente, profunda, pero ahora la acompañaba un sentimiento distinto: justicia, alivio y la certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera, había triunfado. En ese momento, supo que ningún secreto podría mantenerse oculto para siempre. Que, aunque el camino fuera difícil y lleno de sombras, la luz siempre encuentra una forma de brillar. Y así, entre lágrimas y susurros, el pueblo empezó a sanar. Mientras el hombre era llevado por los policías, la multitud se mantenía en silencio, como si aún no pudieran creer lo que acababa de suceder. Ella sintió como una mezcla de alivio y tristeza la invadía, un nudo apretado en la garganta que no dejaba escapar las lágrimas. El niño descalzo se acercó lentamente y tomó su mano, tan pequeña y fría, pero con una fuerza inesperada. Sin decir palabra, le transmitía que no estaba sola, que juntos habían hecho justicia. El ataúd permanecía abierto por un instante más, como un recordatorio silencioso de la vida que se había perdido y la verdad que se había revelado. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego con más intensidad, como si el cielo también llorara con ellos. Ella miró hacia arriba, dejando que las gotas mojadas recorrieran su rostro, mezclándose con las lágrimas. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente, sintiendo que podía soltar todo el peso que había cargado en su pecho. A su alrededor, la gente empezó a dispersarse, susurrando entre ellos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el rostro duro y desconfiado. Pero algo había cambiado,
la mentira se había roto, y con ella, el miedo que había paralizado al pueblo. El niño soltó su mano y, sin hacer ruido, desapareció entre la multitud. Ella quiso seguirlo, pero algo le dijo que esa era su despedida. Se quedó allí, firme, observando cómo el ataúd era cerrado lentamente, simbolizando el cierre de un capítulo oscuro. Mientras caminaba hacia la salida de la iglesia, la gente la miraba con respeto y admiración. Ya no era solo la hija del hombre muerto, era la voz de la verdad, la esperanza que había encendido una luz en medio de la oscuridad. Al salir, la lluvia lavaba las calles, arrastrando la suciedad y los secretos, dejando un aire fresco y nuevo. Ella levantó la vista hacia el horizonte, donde el gris empezaba a ceder ante un tenue resplandor de sol que prometía un nuevo comienzo. Sabía que el camino no sería fácil, que quedaban muchas heridas por sanar y muchas preguntas por responder. Pero ahora, con la verdad al descubierto, tenía la fuerza para seguir adelante. Y en ese instante supo que, aunque el dolor nunca desapareciera por completo, la justicia y la esperanza eran la luz que iluminaría su vida a partir de ese día.